Vamos con el favor del Señor a tener lista nuestra Biblia ahí en Efesios 5:22. Pero podemos leerla de una vez. Dice: las casadas, es decir, las que están legalmente casadas ante Dios, ante la iglesia, ante las leyes civiles, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vamos a dejar ahí. Ahora, hermanos, hace unas semanas en un bus urbano, esto salió por los medios de comunicación, un hombre agredió salvajemente a un policía esgrimiendo un cuchillo grande en Transmilenio. Y entonces toda la gente dice: pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Los pájaros tirándole a las escopetas, porque pareciera que no se respeta la autoridad. Hay una preocupación sobre eso. Todo el mundo exige derechos y nadie quiere someterse. Es una situación grave. Pero pensando en eso, también me acordé que la profecía bíblica nos hace una revelación en Proverbios capítulo 30:11. En Proverbios capítulo 30:11, la profecía bíblica nos hace una revelación impresionante. Proverbios 30:11. Allí dice lo siguiente: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Entonces aquí dice que parece que la historia humana ha sido así. Hay ciertas generaciones que se caracterizan por su perversidad y su maldad. Ahora, ¿qué es una generación? Una generación es un espacio de tiempo generalmente entre 50 y 70 años. Aunque algunos dicen que ya tenemos que hablar de generaciones de 10 años no más. Por eso se habla de la generación de la década del 60, que la caracterizó mucho las drogas, el nacimiento del movimiento hippie y todo eso. Luego viene la generación del 70, del 80. Algunos han dicho que dura 10 años, pero en términos generales una generación se ha contado entre 50 y 70 años. El asunto es que hoy tenemos una generación conocida como los milenios, jóvenes nacidos entre 1980 y 1995. Si usted está aquí, usted joven que nació después de 1980, póngale cuidado. Conocidos también como la generación Snowflake. ¿Qué quiere decir Snowflake? Quiere decir copo de nieve, y lo que quiere decir es que es una generación frágil en medio de todo. Se caracterizan, dicen algunos que han estudiado esta generación, porque son muy poco dados a la obediencia. No aceptan críticas. Estamos viviendo entonces en medio de una generación que no quiere someterse a la autoridad, no quiere aceptar las normas de convivencia. Y cuidado si se le llama la atención, porque de una vez se enojan y se ponen bravos. Yo tengo mis derechos. Pero quisiera primero hacer una digresión sobre este asunto. Yo estoy de acuerdo con algo que escuché alguna vez o leí,
y es que debido a que nuestra cultura, o sea, toda la manera de pensar, las costumbres, todo en que vivimos, nuestra cultura se ha rebelado contra Dios y quiere presentarnos la idea de que hay una relación horizontal entre los miembros de la creación. Hay una relación horizontal. Entonces, eso quiere decir que Dios, los ángeles, los hombres, los animales, están en el mismo plano horizontal. De hecho, ya están legislando penalmente por si uno de pronto le pega a un perro. Y me voy para la cárcel y me condena porque agredí un perro. Porque el perro ya es casi un ser humano, según la igualdad, y entonces yo no puedo hacer nada. Es decir, nos han puesto en el mismo plano horizontal. Todos somos iguales. De manera que como todos somos iguales, debemos ser amables para con todos, sin ninguna exigencia para nadie. Se espera que haya un respeto y cooperación mutua. Y eso entonces rige esa relación horizontal, rige en el tema de la autoridad humana. Entonces dicen, todos deben ser iguales y no se debe obligar a nadie a obedecer. Se espera que la obediencia sea algo voluntario. Esa sería la primera relación horizontal. El otro concepto es el de jerarquía vertical de autoridad. Consiste en que aunque los seres humanos somos iguales, nos colocamos voluntariamente bajo las estructuras de autoridad que Dios ha ordenado. Es el otro concepto. Por ejemplo, 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. En 1 Corintios 11:3 ahí vemos no una relación horizontal, vemos es una relación vertical, jerárquica, de autoridad. Porque dice, 3 dice, pero quiero que sepáis, dice el apóstol, que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es mi cabeza, yo soy un varón, Él es mi jefe, debo obediencia a Él es mi autoridad. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y ahí sigue hablando. Eso quiere decir entonces, según ese versículo, que el Señor Jesucristo no es nuestro igual. El Señor Jesucristo no es nuestro partner. Él no está en el mismo plano en que estamos nosotros. Él está por encima de nosotros. Todas las relaciones que Dios ha establecido entre los gobernantes y los que son gobernados tienen ese modelo de autoridad. Es una relación vertical, no horizontal. En esta jerarquía vertical de autoridad, entonces es bueno y correcto obedecer a los que están sobre nosotros y nos gobiernan. Es por eso que la Biblia dice que uno tiene que respetar la autoridad civil, porque ha sido establecida por Dios. Pero con relación a Dios y su gracia salvadora, es verdad que nosotros los seres humanos todos somos iguales. Todos los seres humanos podemos ir a Dios arrepentidos y Dios nos recibe porque Dios es imparcial. Sin embargo, Dios ha establecido jerarquías de autoridad entre los seres humanos. Es decir, Dios ha establecido estructura de autoridad y varias esferas de responsabilidad para la humanidad.
Entonces, Dios ha colocado a algunos en autoridad sobre otros. Y vemos eso en los lugares del trabajo, en la iglesia, en el Estado, en la casa, en el colegio, en la universidad, en todas partes. Hay esas jerarquías de autoridad, esas estructuras de autoridad. Y en la iglesia también. Ese es el modelo que Dios ha establecido. Ahora, pensando en eso entonces, lo primero es que Dios ha establecido estructuras de autoridad en la casa, como lo acabamos de leer. Son necesarias para que la unión matrimonial sea permanente. Ahora, a mediados del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, a mediados del siglo XIX, empezó en los Estados Unidos un movimiento de protesta buscando la liberación de las mujeres. Y a comienzos de 1960, una filósofa muy conocida empezó a decir: ¿cómo así que el único papel que tienen las mujeres es cocinar y tener hijos? ¿Cómo así? Y entonces el movimiento feminista empezó a tomar forma hasta que las feministas, o sea, las que se rebelan contra esto, sacaron la conclusión de que la culpa de todo ese problema la tenía el modelo de familia basado en el patriarcado. Entonces empezaron a decir: no, es que nosotros tenemos que cambiar ese modelo de familia. ¿Cómo así que el marido cabeza y la mujer otra cosa? ¿Y cómo así que esto es así? Eso es un modelo patriarcal por allá de los hebreos, eso es de los cristianos. Eso hoy en día tenemos que estar en una época moderna diferente, una época revolucionaria. Y esa idea entonces de que el hombre es la cabeza, dijeron ellas, esa idea es la culpable de que las mujeres no se realicen, de que las mujeres estén explotadas, consideradas inferiores. Más tarde, a comienzos del siglo XX, las feministas dijeron que como la mujer era igual al varón, entonces, ¿por qué ella no podía ser pastora? En las iglesias comenzó eso, ¿no? El movimiento de la liberación femenina entró en las iglesias. Y entonces dijeron eso. Como la mujer es igual al varón, ¿por qué no puede ser pastora? Dijeron que la Biblia está mal interpretada, porque Dios no es masculino, sino que Dios es un ser andrógino. ¿Qué quiere decir ser un ser andrógino? Un ser andrógino es que no tiene identidad sexual, es varón y mujer al mismo tiempo. Dijeron Dios no es masculino, Dios es masculino y femenino al mismo tiempo. Y la Biblia, a nosotros nos han estado formando, dijeron, en una opresión masculina, en esa visión del modelo patriarcal donde el varón es el jefe. Y como Dios no tiene sexo, entonces no hay diferencia entre varón y hembra, entre masculino y femenino no hay diferencia. Y por eso hay que respetar a las lesbianas, a los homosexuales y a todos en su identidad sexual. Ese fue el discurso y ese es el discurso que tenemos ahora. Pero el problema es que cuando uno lee la Biblia uno se da cuenta que Dios ha definido los roles familiares con absoluta claridad.
dice la palabra de Dios? Porque afuera pueden decir muchas cosas y van a decir muchas cosas, y cada año se inventan una nueva filosofía y una nueva teoría, pero es que nosotros tenemos la palabra del Dios viviente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que la relación matrimonial no es horizontal, sino que es vertical, es jerárquica y es patriarcal. Patriarca viene de padre, de cabeza. Dios ha establecido entonces un orden en la familia. ¿Cuál es ese orden? Las esposas deben aceptar y seguir el liderazgo de sus maridos. Los hombres deben llevar a cabo un liderazgo amoroso, poniendo su vida por sus esposas, sacrificándose por ellas. Los hijos están para honrar y obedecer a sus padres, porque esa es la jerarquía. Cristo mi cabeza, yo cabeza de mi esposa, y todos con los hijos que deben obedecer en el hogar. Los hijos están entonces para honrar y obedecer a sus padres. El apóstol Pablo compara el amor matrimonial con el profundo amor que Cristo tiene por su iglesia. Miremos Efesios 5:23. Efesios 5:23. Efesios 5:23, que ya lo leímos hace un momento, dice claramente: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y ahí en ese pasaje entonces se nos revela que el esposo es primero cabeza de la mujer. Si uno pierde la cabeza, pues muere, queda hecho un vegetal. Esto significa que sobre el marido recae la responsabilidad de dirigir a su esposa y a su hogar. En segundo lugar, él es el responsable de cuidarla y protegerla, porque en el versículo 25, ¿qué dice? Ahí donde estamos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La Biblia usa la figura de que la iglesia es como la novia de Cristo y Cristo es el esposo, y hay un profundo amor, y el Señor se preocupa por la iglesia. Por eso murió en la cruz por nosotros, y todavía hoy está preocupado por la iglesia, dice la Escritura. Entonces el esposo tiene que cuidar y proteger a su esposa, y debe de amarla como a sí mismo, porque aquí dice el versículo 27, hablándole al esposo, debe cuidarla y protegerla a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha, en el caso de Cristo y la iglesia. Pero el 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso dice la Escritura. Ese es el orden de Dios para que las cosas funcionen bien. Pero hay también mandamientos para las esposas, claro, porque en el versículo 22 ya leímos: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice la Escritura. Y yo estaba leyendo que alguna vez en los Estados Unidos un pastor llegó y predicó sobre esto, y al siguiente domingo vino la mitad de la congregación. Las mujeres se rebotaron, como decimos aquí. ¿Cómo es esa predicación? Que el pastor que sujeta, que no sé qué, y todas esas cosas. El asunto es que la sujeción de la esposa al marido es una sujeción que no significa que la mujer es inferior.
En ninguna parte aquí dice que eso es porque es inferior o que debe obedecer absolutamente en todo. Porque si el marido exige cosas que son pecado, pues la mujer no tiene por qué obedecer. Entonces es una sujeción en el amor. La mujer cristiana reconoce que Dios ha dado a su marido una posición especial y una gran responsabilidad. Lo ha hecho a la cabeza. De manera que, buscando la unidad del matrimonio, la mujer que es cristiana y que entiende estas cosas, se somete voluntariamente y en amor a la dirección de su marido. No como esclava, sino reconociendo que él está bajo una responsabilidad dada por Dios y él tiene la responsabilidad de proveerle, cuidarla, protegerla. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora bien, en Colosenses 3:18, Pablo habla de lo mismo, pero él agrega una nota interesante. Colosenses 3:18. En Colosenses 3:18, Pablo dice lo siguiente: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ahí está, como conviene en el Señor. Él agrega esa frase. ¿Y qué significa eso? Significa que la esposa tiene que sujetarse a su marido, pero de una manera correcta, de una manera apropiada. Porque eso es bueno, como conviene en el Señor. Cuando es para bien. El problema ha sido que algunos maridos, en lugar de ser ejemplo de liderazgo, son unos dictadores en el hogar. Nunca han mandado y se casan y después, como dice el dicho popular, quieren ponerse de ruana a la casa sin ser verdaderos ejemplos. Como dice el dicho popular, la persona que le gusta ponerse de ruana a todo, es decir, generar el desorden. Y entonces no son verdaderos ejemplos. Y quizás eso fue lo que aprendieron en la casa con sus padres. Ahora, el marido no puede ser un misógino, un hombre que denigra, discrimina, usa la violencia contra la mujer y la considera solamente un objeto sexual. Y aquí en nuestro medio tenemos muchos hombres con esa patología, son misógenos. Ese tipo de maridos no aman verdaderamente a sus esposas y por eso las mujeres dudan si vale la pena someterse a alguien que realmente no es cristiano. Por otra parte, hermanos, el mandamiento de todos modos sigue siendo el mismo. Esposas, sujétense. Menos en aquello que no está bien. Las esposas merecen respeto, amor y todo esto. Si es algo que no está bien, que no es como conviene en el Señor, no están llamadas a obedecer. Así las cosas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la violación de esto que Dios manda, de este mandamiento, ha sido la desgracia de varios matrimonios porque se pasan por encima el mandamiento del Señor. Y entonces la mujer no ha reconocido el verdadero papel que tiene el varón. El varón no ha ubicado a su esposa en el verdadero lugar que le corresponde y no cumple con sus responsabilidades. Y en segundo lugar, no solamente el hecho de sujetarse al marido, sino de respetar a su marido. Porque en Efesios, si volvemos otra vez a Efesios, en el capítulo 5, versículo 33,
el apóstol Pablo dice algo allí. Efesios 5:33 dice: por lo demás, después de haber dado todas las instrucciones, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, yo estaba mirando ese verbo en el griego. El verbo respetar viene del griego phobetai, que es la misma palabra para fobia. Es como si el apóstol Pablo hubiera escrito aquí en el 33, como si hubiera escrito: y la mujer tenga fobia a su marido. Pero claro, fobia no quería decir en esa época lo que quiere decir hoy. También esa palabra traduce tener miedo, tener terror. Cuando uno tiene fobia, uno tiene terror a eso. Y claro, aquí no quiere decir que las esposas se aterroricen de sus maridos. Lo que quiere decir es que las esposas los reverencien, los veneren. Y eso es parecido al temor de Dios. Solo que el temor de Dios es un temor reverencial, de respeto. Yo temo a Dios, pero mi amor a Dios es un amor de reverencia, de respeto, de adoración. Es un temor-amor, si se puede establecer esa combinación. De manera que es parecido lo que quiere decir aquí. Lo que está pidiendo Dios a la mujer es que respalde la posición de su marido, porque él es la cabeza. Entonces respételo, téngale temor, pero no para que se esconda debajo de la cama, sino para que le dé el lugar que tiene, porque sabe que si viola eso es pecado contra Dios. Ámelo con reverencia. Ahora, una mujer que no respeta a su marido y no le da el lugar que él tiene, sino que ella quiere ser la cabeza, porque ese es el otro problema que tenemos hoy en día, una cantidad de mujeres que quieren ser la cabeza. Claro, hay muchas que no son cristianos, que no quieren manejar esa relación vertical de autoridad, sino que yo mando también aquí, yo soy igual a usted. En un sentido sí, son iguales, pero hay una cosa que Dios ha establecido: el orden en la familia. Entonces una mujer no respeta a su marido cuando quiere ser la cabeza, cuando no es fiel, cuando es voluntariosa, caprichosa, siempre queriendo hacer lo que le viene en gana, cuando es desordenada, cuando no se preocupa por sus hijos, cuando es una mujer alocada, es decir, poco juiciosa, disparatada, imprudente. Pues una mujer que es así, no se puede decir que es una mujer temerosa de Dios, y menos de su marido, y menos lo va a respetar, porque ni siquiera ha entendido lo que Dios ha mandado, y por eso esa falta de sujeción trae esos problemas. Recordemos, es una sujeción en amor. Entonces, mire, hermano, la palabra de Dios nos amonesta a no dejarnos amoldar por este mundo. No podemos, como cristianos, amoldarnos a este mundo. No podemos dejarnos aconsejar por este mundo. Nuestro consejero no es este mundo, nuestro consejero es Dios. Entonces, si el mundo me dice: no, es que en el matrimonio todos somos iguales allá, ni la mujer es menos, ni más, ni el marido es menos, ni más, todo igual. Yo tengo que decir que eso no es así, porque tengo la palabra de Dios. Tengo que decir que el marido es cabeza. No puede ser un pelele que ha renunciado a su autoridad que Dios le ha dado. Entonces, la Biblia dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, de nosotros, es nuestro Señor. Y nosotros nos sometemos voluntariamente, gustosamente a Él, porque Él nos ama y ha dado su vida por nosotros. Y es lo que tiene que hacer la mujer con respecto a su marido.
Dios no ha dejado la familia al garete, es decir, a la deriva. No ha dejado la familia sin ningún orden. Nuestro modelo de familia es patriarcal. Es el modelo bíblico. Aunque los gays y las lesbianas y los homosexuales digan otra cosa. Cristo es cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer y los hijos obedeciendo a los padres. Entonces, hermano, es muy sencillo. La pregunta es, ¿está usted como cabeza de la familia asumiendo su tarea? ¿Quién gobierna en su hogar? Hablo de gobierno en el buen sentido, ¿no? El esposo es cabeza porque él gobierna, no como un dictador, sino siendo ejemplo y amando a su esposa, protegiéndola, ayudándola, proveyéndole. ¿Quién gobierna en su hogar? Se entiende que que debe ser usted como cabeza, como jefe y como líder. Usted no puede ser un pelele. No es buen testimonio de una familia que teme a Dios y ama a Dios y conoce la palabra. ¿Está usted como esposa también cumpliendo su rol? ¿Está cumpliendo su rol? Todo lo que significa ser una esposa. ¿Ha leído la Biblia? Todo lo que dice que es para ponerlo en práctica. Porque si usted no lo pone en práctica, está desobedeciendo a Dios. Eso por no decir que de pronto no es cristiano o cristiana, porque eso es lo que hemos estado enseñando a principio de año. Primero es que para uno ser cristiano tiene que ser regenerado por la obra del Espíritu Santo. Si no es regenerado, está sobrando en la iglesia. ¿Qué hace en la iglesia si no es un hombre verdadero, que mente cristiano, o una mujer verdaderamente cristiana? Tienes que arrodillarse y pedirle perdón a Dios para que Dios tenga misericordia y lo haga un verdadero hijo de Dios. Entonces, si nosotros, o usted como esposo o como esposa, conociendo la palabra de Dios, no hace lo que la Biblia dice, es pecado. Santiago 4:17. Mire lo que dice Santiago. Un solo versículo corto. Dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, es decir, lo que está aquí, porque ya tuvo la fortuna de conocer el Evangelio y de conocer la palabra de Dios, y conociendo esto no lo hace, es pecado. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte, y que tarde que temprano eso tiene sus consecuencias. Eso no se queda así si uno desobedece. Entonces, mire, hermano, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, tendrá que rendir cuentas a Dios sobre su desempeño. Cada uno de nosotros como cabeza, como varones, como esposos, tenemos que dar cuentas a Dios sobre nuestro desempeño. Y las mujeres tienen que dar cuenta a Dios sobre, si son esposas, sobre su desempeño como esposas. Y los hijos tienen que dar cuenta a Dios sobre su desempeño como hijos en relación con sus padres. Ese es el punto, hermanos. Y por eso la pregunta es si estamos asumiendo nuestra tarea, la tarea que Dios nos ha puesto aquí. ¿Usted la está asumiendo? Vamos a orar.